Ahora sí que empecemos. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo año, a este nuevo raro año. Yo soy Pablo y voy a ser su profesor este semestre. Eh, ¿qué más? Eh, ah, Nada, pues un semestre raro. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Nunca he hecho clase online, primera vez. Ustedes ya han tenido un año de clase online, tengo entendido, así que cualquier sugerencia, cómo mejorar la clase, ustedes me dicen nomás. Ya sea en vivo en el chat o después me escriben o lo que sea. Las clases tengo entendido que las tengo que subir, así que eso va a estar disponible. Sería muy bueno poder verlos. No, si no quieren, obviamente no, pero es un poco raro hacer clase sin saber a quién. Así que eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, yo estudié en la facultad, entré el 2010, salí el 2017, fui a hacer mi doctorado a Francia y ahora estoy de vuelta por acá. Así que ese es mi camino. Eh, vamos, voy a compartirles la presentación, un poquito para empezar. Va. Eh, Así que ahí, ¿ven la presentación o no? No sé si. Sí, Sí, gracias. Ya, entonces, bueno, cálculo diferencial integral, nada mucho, y vamos a reglas simples nomás. Dos controles, por definir, yo creo que va a ser uno en la semana 6 y otro en la semana 12, algo así. Vamos a hacer tres tareas numéricas para complementar un poco la teoría y después, bueno, examen normal con lo último que quede de materias, un enfoque a eso. Las tareas promedian para la nota final y además las tareas son reprobatorias. Eso no lo escribí ahí, pero las tareas tienen que aprobarlas con promedio sobre 4. ¿Ok? Es casi como un control, solo que no les permite eximirse. ¿Ya? Pero porque son numéricas. No es el enfoque de este curso, pero yo creo que dado el contexto online, es algo bueno que podemos hacer. No van a ser tan largas tampoco, pero la idea es que la entreguen antes del control, para que trabajen un poco los conceptos antes del control y no. Y eso, al menos una semana antes del control, una cosa así, les voy a exigir que la entreguen. Eh, con unas 2 semanas para hacerla, algo así. Normalmente voy a intentar hacer clases de 80 a 90 minutos con pausa a los 40, con 10 minutos de pausa. Hoy día la clase creo que me quedó un poco más corta y además no sé cómo me voy a demorar, así que hoy día vamos a darle hasta donde salga. Eh, creo que todavía no me dan la autorización a hacer clase con tiempo ilimitado, así que si se corta la clase a la mitad, le envío un link Zoom de nuevo y retomamos donde quedemos, ¿ok? Para que no. Estoy intentando arreglar eso. Y bueno, empecemos de lleno la materia. El objetivo de esta semana va a ser dominar el concepto de continuidad de una función, ¿ya? Vamos a llegar al final de esta clase a dominar la continuidad, pero para eso vamos a hacer un pequeño plan y vamos a recordar lo que eran las sucesiones, vamos a introducir lo que son las subsucesiones, vamos a demostrar el teorema de Bolzano-Weierstrass y al final vamos a discutir el tema de. Tenía 10 personas esperando, ahora vamos a discutir el tema de funciones y sucesiones. Eh, Eso, a ver ahí. Para los que llegaron recién, estamos recién empezando, así que ahí no se han perdido de nada todavía de materia, digamos, solo dije las reglas del curso, dos controles, tres tareas, reglas, digamos, estándar, las tareas son reprobatorias, eh, etc.
Y lo voy a escribir en un curso bien claro ahí para que todos lo tengan. Así que, y antes de empezar, bueno, y ahora vamos a entrar de lleno a la materia. Este es el plan de la clase. Y antes de eso, un pequeño, vamos ahí. Esta es una broma entre amigos de matemáticas. El loro aprende a decirse epsilon mayor a cero y se gradúa de licenciado en matemáticas. Así que vamos a acordarnos del epsilon, vamos a hacer, epsilon juega un rol en esta clase, en todo este curso. Así que vamos a, va. Ahora vamos a poner, voy a compartirles la pizarrita, ¿ok? Miren, me demoré mucho tiempo en la U a escribir bien en un pizarrón de verdad y que mi letra se entendiera. Así que les pido paciencia y si no se entiende me avisan y lo escribo de nuevo, ni un problema, pero estoy recién practicando con esta nueva tecnología. Así que empecemos. Entonces, a ver, va. Esto. Entonces, esta barrita me queda medio molesta, ¿no? Entonces, recordemos lo que una sucesión, entonces, sucesiones, como ven la letra no es la mejor, pero vamos a ver, a bajarle un poco eso, color ahí, está bueno, el color está bien. Entonces, decimos que una sucesión Sn, me quedo muy, ahí, Sn, denme un segundo, está. Nuevamente les pido perdón por esta primera clase, pero ya me voy a ir soltando. Así que decimos que ay. Entonces, Sn converge a S, ¿cierto? Si para todo epsilon mayor a 0 existe un n0, un n0, déjenme, n0, tal que para todo n mayor o igual a n0, Sn menos S es menor que epsilon, ¿cierto? Eso no, lo recordamos de cálculo. Siempre tienen que ver epsilon como un número pequeño, ¿cierto? Un número positivo y chico, una tolerancia, podrán encontrar en algunos lados. Así que, bueno, un ejemplo, a ver. Entonces un ejemplo acá es el más típico, ¿cierto? Sn igual a 1 partido en n. Y vamos a demostrar que converge a 0, ¿cierto? Eso uno simplemente dice, uno empieza, sea epsilon, perdón, llegan otras personas, ahí está. Entonces, a ver. Entonces, decimos esto. Entonces uno, ahí está. Disculpen. Sea epsilon mayor que 0, ¿cierto? Uno siempre comienza todas las demostraciones así. Y yo voy a encontrar el n0 tal que de ahí para adelante se cumple la desigualdad que vimos recién. Entonces, por ejemplo, si yo tomo n0 igual
la parte entera de 1 partido en epsilon más 1. ¿Por qué la parte entera? Para que sea un número natural, ¿cierto? Porque podría tomar 1 partido en epsilon, pero podría quedarme un número no entero, ¿cierto? Y entonces es fácil ver que si pasa eso, para todo n mayor o igual a n0, 1 partido en n es menor que epsilon. Y por ejemplo, si yo tomo, eso, 1 partido, eso. Y ahí está demostrado, ¿cierto? Esta raya, no sé por qué le hice sin querer, perdón. Entonces, es fácil ver que si n es más grande que este n0, tenemos 1 partido en n menor que epsilon. Y como el límite era 0, tenemos exactamente la desigualdad que escribimos antes. Bueno, eso era un recuerdo, ¿cierto? De sucesiones. Ahora vamos a lo que eran las subsucesiones. Entonces, esto, ya. Entonces, sea... Ya, vamos, este es el concepto clave acá, lo vamos a escribir de repente, a ver si queda mejor. Entonces, subsucesión. Sí, pues claro que escribo mejor así que con... Entonces, subsucesión, eso es lo que vamos a escribir. Y, bueno, sea f una función de los naturales, eso lo voy a escribir así, sea f, ¿cierto? Una función de los naturales, creciente, estrictamente creciente, ¿Qué quiere decir estrictamente creciente? Bueno, lo vamos a recordar al tiro. Esto no quiere decir... Quiere decir que si un poquito más abajo, si m mayor que n, entonces f de m mayor a f de n. Y el estricto está ahí, ¿cierto? Eso es fácil. Así que voy a borrar esto para poder seguir escribiendo. Ya se acordaron lo que es una función estrictamente creciente. Y voy a poder definir lo que es una subsucesión. Entonces, vamos acá, sea Sn, voy a anotar así, Sn, una sucesión, se llama subsucesión de Sn generada por f a la sucesión siguiente. La sucesión que va a la sucesión definida de la siguiente manera. Yo voy a escribir aquí un es igual a S de f de n. No sé si se entiende. O sea, esta función f que es estrictamente creciente, me entrega, me hace una subsucesión de mi sucesión original que era S. Toma solamente algunos valores de n. Entonces vamos a un ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, yo escribo ejemplo. Lo voy a hacer en otra, lo voy a hacer, permiso. Entonces el ejemplo acá es el siguiente. Ejemplo. Tomemos la sucesión que más hemos trabajado en cálculo, 1 partido en n.
y yo voy a definir una función creciente, f de n igual a 3n. ¿Ok? La barrita del zoom me está molestando ahí. Ya. Tengo fn 3n, entonces un va a quedar, va a ser igual a s de fn, y lo cual va a ser igual a 1 partido en 3n. ¿Ok? Entonces, si se fijan, los términos 3n están de alguna manera contenidos en la sucesión de n, de 1 partido en n, ¿cierto? Solo que aquí me los voy saltando, no los tomo todos. Por eso se dice subsucesión. Y eso es simple. Ahora, una observación, vamos acá. No tengo por qué, puedo perderme los primeros términos. Ya las sucesiones, los primeros términos no importan tanto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, si yo hubiera tomado la función creciente f de n igual n-2, los primeros dos términos no están definidos, ¿cierto? Porque si yo tomo, o sea, puedo no definirlos, porque la función, si se fijan, para n, n igual 0, f toma el valor de -2. Entonces no es una función que vaya a los naturales, ¿cierto? Entonces tengo que restringir el dominio de f y por lo tanto la subsucesión, si yo tomaba nuevamente Sn igual 1 partido en n y un igual a S de Fn, los primeros términos de un no van a existir, ¿cierto? Entonces, un va. Déjame borrar esto. Entonces, si se fijan, un va a ser igual a Sn-2, y los primeros dos términos no van a existir. Profe, No tengo, no estoy escribiendo nada. Perdón. Un igual a SF de n, entonces los primeros dos términos no van a existir. Si yo escribo, si se fijan, esto escrito de una manera más extendida, el primer término no va a existir, el segundo término no va a existir. Ahí se va a terminar en 10 minutos, les mando al tiro el otro link. ¿Ok? Termino esta explicación y seguimos. Entonces, como les decía, el primer término no va a existir, el segundo tampoco, ¿cierto? Y por último, y el primer término va a ser, o sea, el tercer término de la sucesión un va a ser S0, ¿ok? De mi sucesión original. Es es una definición nomás, no hay que darle mucha vuelta, es simplemente tomo unos subtérminos de la sucesión original, eso es una subsucesión. Pero los tengo que tomar en orden creciente, no es que puedo tomar primero el S1, o sea, perdón, el S5, después tomo el S2, después tomo el S4, no. Tengo que hacerlo en un orden creciente, o sea, puedo tomar primero el S2, después el S4, el S7, pero no puedo devolverme, ¿ok? Así que ese es el concepto ahí para que quede claro. Vamos, entonces, bueno, permiso, voy a hacer la nueva reunión Zoom, se las mando al tiro. A ver, me baso en el apunte, no lo voy a seguir al pie de la letra. De hecho, creo que en una semana las voy a invertir, de hecho, al fin, hacia la semana 10, creo que ya el orden no lo voy a seguir nada. Así que, buena, pero sí, o sea, sí, a ver, si estudian del apunte y hacen los ejercicios, les va a ir muy bien en el curso. Ya es un buen apunte y en realidad casi prácticamente todo lo que diga lo van a poder encontrar ahí. No en el orden que yo lo diga, probablemente. Y por ahí las tareas numéricas, esas no las van a encontrar en el apunte, eso ya va a ser un poco más vamos a ver unas cosas diferentes, pero no mucho más. Tampoco puedo irme, este es un curso de plan común, tampoco puedo hacer lo que quiera, digamos. Así que sí, el apunte está bueno, yo lo encuentro bueno, yo estudiaba bien harto del apunte. Y
Y los problemas, en general, esto es matemática, esto va a ser problema, soltar la muñeca. La matemática no entra primero por la muñeca, no, después queda en la cabeza, ¿ya? Así que esa es la recomendación general. Ya, vamos a ver este teorema. Vamos a ver dos teoremas de esta clase, a ver si llegamos. Ya. Dejamos esto para acá. Esto para acá. ¿Y cuál es el teorema? Entonces, teorema. El teorema es súper... Obviamente, como son sucesiones, las sucesiones lo que nos importa son los límites en general. Así que lo que nos dice el teorema es súper sencillo. Si Sn, una sucesión, ahí cuando escriba la voy a anotar así, o así incluso. Sn para que se note que es subíndice, ¿cierto? Si Sn converge a L, perdón, Sn converge a L, sí, solo sí, SSI, sí, solo sí, ¿todo bien con esa notación? Todas las subsucesiones de Sn convergen a L. Ya era un poco esperable, o sea, si yo tengo una sucesión que converge a L y tomo subsucesiones, bueno, voy a llegar quizás más rápido al límite, pero tenía que llegar al límite. Así que intentemos demostrar esto. ¿Cuál es el lado fácil? ¿Cierto? Siempre la implicancia, bueno, no siempre, pero hay un lado que es más fácil que el otro en este caso. ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Ya, no importa. A ver, hay alguien, ahí está. Ya, súper sencillo. Entonces, la primera es, por acá, ya, sí. Vamos a hacer esta es la más fácil primero, ¿ya? El implica de, si todas las subsucesiones de Sn convergen a L, entonces Sn converge a L. Es súper fácil porque tengo la subsucesión evidente. Tomo Fn igual N. O sea, una sucesión es subsucesión de sí misma, ¿cierto? Entonces, ¿tengo que explicar más? Esa es mi... ¿Se entendió la...? A ver... Espera, creo que no puedo ver el chat mientras estoy en esta cosa. Es bastante... ¿O no? No. Va, a ver. No sé si puedo ver el chat mientras estoy en este... No, parece que no. ¿O sí? Bueno, sí. Sí, bueno, ese lado de la demostración es evidente. Si alguien no lo ve, prende el micrófono y me dice porque voy a pasar al otro, ¿ya? Así que, si tomo esta sucesión Fn igual n, entonces la subsucesión es la sucesión original. La subsucesión es la sucesión original, ¿cierto? Profe, yo tengo una duda. Por favor. Que o sea, el teorema dice si todas las subsucesiones de Sn convergen a L, pero Sí, ahí f de n es solamente una una. subsucesión, ¿no deberían ser todas? Ah, porque estoy probando, si todas las subsucesiones de Sn convergen a L, entonces Sn converge a L, ¿cierto? Entonces yo tengo que demostrar que Sn converge a L. Yo ya tengo que todas convergen a L. Ah, ya. Entonces tomo una, pues. Como ya sé que todas, tomo la buena. Ahora viene el lado difícil. Por eso digo, este lado es como... ahora digo, tengo Sn y veamos todas las subsucesiones que convergen. Demostremos que todas convergen a L. ¿Ya? Por eso es un poquito más... Entonces voy a borrar esto de acá. Ya. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguien más tiene dudas de ese...? Ya. Y ahora... este es el lado interesante, ¿cierto? Entonces, yo sé que la sucesión original converge a L
veamos las subsucesiones. Y eso, bueno, como es una subsucesión, entonces yo sé que sea, va, acá, por acá, ¿sí? Sea f creciente, ¿cierto? Sea f creciente y define, va, empecemos a verla. A ver, sea f creciente y, perdón, voy a hablar acá, sea f creciente y un, ahí está, ahora sí. Entonces, un, sea f creciente, un, ¿cierto? Va a ser igual a S de Fn, ¿cierto? Entonces, esta es cualquier subsucesión, ¿cierto? No estoy siendo súper genérico, estoy diciendo, si una subsucesión, entonces existe una función f que define la subsucesión. ¿Ya? Hasta aquí no hay nada raro. ¿Qué tenemos que demostrar? Entonces, va, por demostrar que un converge a L, ¿cierto? Eso es lo que quiero hacer. O sea, es decir, tengo que darme un epsilon y tengo que buscar un número a partir del cual, un K0, un N0, a partir del cual todos los N de UN estén cerca de L y ese cerca está dado por mi tolerancia a epsilon. Ya, entonces, nuevamente, si, entonces, aquí lo importante es que todas las demostraciones parten iguales, sea epsilon mayor a 0, ¿cierto? Sea epsilon mayor a 0. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo sé que Sn converge a L. Entonces, yo sé que existe, va un poquito más abajo, existe un N0 tal que para todo N mayor o igual a N0, Sn, la original, menos L, esto es menor que epsilon. ¿Cierto? ¿Quedó bien escrito? Sí. ¿Se entiende? Entonces me voy a aprovechar de esta función f y vamos a encontrar el K0 para la función un, ¿ya? Bueno, ahí estamos en Sn y esta es un, ¿cierto? Ahí están las dos. Pregunta, cuando el puntero lo ven, porque si no estoy quizá... Y se ve. ¿Se ve? Ah, ya, gracias. Para apuntar, para apuntar. Entonces ahí tengo un, la que quiero demostrar que converge a L, y Sn, la que sé que converge a L, que era la original. Entonces, concepto, voy a tener que, vamos a borrar acá. Ya, existe un N0 tal que para todo N, o puedo hacer esto. Ah, mira, qué bueno, tengo 2 páginas ahora, muy bien. Vamos aprendiendo. Ya, entonces, ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren, fíjense bien. La función f es creciente de los naturales a los naturales. Entonces, f es no acotada, ¿cierto? Si una función creciente de los naturales no puede estar acotada, ¿cierto? En los reales sí, pero en los naturales no. Entonces yo sé que existe un K0 tal que f de K0 es mayor a N0. O mayor o igual, creo que mayor o igual también puede servir, pero esto era un K, no una X, así que ahí, ¿cierto? ¿Se entiende por qué o no? Hay alguien que la existencia de este K0 es dada por que f es creciente, estrictamente creciente, ¿ya? ¿Y qué pasa de eso? Como f es creciente, entonces, en particular, yo sé que f de k es mayor que f de k0, que es mayor o igual a n0, si k mayor o igual a k0. Bueno, en realidad bueno,
Esto está bien ahí. ¿Cierto? En realidad un poquito lo puedo hacer estricto, ¿cierto? Puedo hacer f de k mayor a f de k0 mayor a n0. Y con eso casi estoy, ¿no? ¿Cierto? Porque si tengo eso, tengo que... Va, aquí. Si tengo eso, entonces tengo que S de f de k menos L es menor que epsilon, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que yo había dicho? Existe un n0, tal que para todo n mayor o igual a n0, ese n es mayor o igual a eso. Pero f de k es mayor a n0, ¿cierto? Si k es mayor a k0, por esto de acá. Y con esto queda demostrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dudas? Tomo el silencio como que no hay dudas. Voy a volver un segundo. Estoy Entonces, partimos. digiriendo. Ya. Entonces eso era... Ya, el teorema que vamos a mostrar ahora es más... Profe, Sí, yo no entendí la primera línea de existe un casero tal que... f de k0 mayor a n0. Ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy...? ¿No entendís por qué existe o por qué lo usamos? ¿Por qué existe? ¿A qué se refiere eso? Porque lo que yo voy a querer es encontrar un punto a partir del cual la subsucesión SF de K, que antes anotamos como U de K, cumpla esta relación, ¿cierto? Y este K0 va a existir porque las subsucesiones están definidas por una función estrictamente creciente. Una función de los naturales estrictamente creciente no puede estar acotada, ¿cierto? Tiene que tener todos los valores. O sea, yo te digo, si una función f de los naturales a los naturales es estrictamente creciente, y yo te digo, bueno, dame n0 igual 1000, la función tiene que valer 1001 en algún punto. Porque si no, sería solamente creciente, no sería estrictamente creciente. ¿Cierto? Esa es la... a ver, mira. Entonces, a ver, si f es creciente, f estrictamente creciente, ya podemos ver acá en un plano n, ¿cierto? Los naturales, ahí está. Y la función tiene que hacer algo así como, bueno, no puede quedarse constante, ¿cierto? Eso no puede hacer. Tiene que siempre ir de a poquitito. Pero como caen los naturales, no puede ser acotada. Acuérdense, las funciones estrictamente crecientes, los reales sí podían ser acotadas. Por ejemplo, ¿cierto? Una función que haga una cosa así. O sea, una función que acá se acerca al 1. Sí, claro, una función asintótica en 1. Esa puede ser estrictamente creciente, pero en los reales. Pero en naturales, una función estrictamente creciente se tiene que subir. ¿Ya? ¿Queda clara la duda? ¿Y por qué se compara f de k0 con n0? ¿No sería comparar...? Perfecto. Porque acuérdate que la subsucesión está definida como un es S de esta función de los índices. La función f es una función como que va a los índices de la sucesión. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si yo quiero encontrar ¿qué quiero probar? Que un converge a L. Entonces, yo quiero encontrar un n0 para U que a partir de S estén cerca de L, ¿cierto? Pero como no tengo ese n0, lo que hago es usar el n0 de la sucesión original, del Sn, que ya sé que converge. Yeah. ¿Ya? Entonces lo que digo es, bueno, si el otro era n0, encontremos el k0 tal que la función f sea más grande, porque como f va hacia los índices, si los índices
de la subsucesión son más grandes que n0, voy a estar cerca del límite. Eso es lo que quiero hacer. Ya. F es una función que las subsucesiones están definidas por esta función f que como que se salta índices, ¿cierto? Básicamente buscamos un número cerca del límite. Claro, buscamos el n0 que me permita de establecer que este es el límite. Entonces, si yo te digo, si k es mayor a k0, la sucesión UK, fíjate que esta cosa de acá, esto es exactamente mi subsucesión. Esto es Sí. U de K, ¿cierto? Ujú. Entonces, si K es más grande que K0, F de K es más grande que N0. Ya. Y por lo tanto, esto es verdad. Y que eso sea verdad es la definición del límite. Ya, así, ahora entendí. ¿Ya? Vale, gracias. Eso Ya. es. Ujú. Ahora, esta primera clase, la verdad, su sucesión es un poco para acordarnos de lo epsilon y marearnos, ¿ya? Eso es lo importante, que precisamente hagan estas preguntas. Ese es el objetivo de esta clase. ¿Ya? Ya, entonces otra más. Y ahora viene el teorema más difícil de probar de esta clase, ¿ok? Que es el teorema de Bolzano-Weierstrass. Entonces este es para marearse un poco, pero vamos con calma. Va a salir. Bolzano-Weierstrass. Ojalá lo haya escrito bien. ¿Sí? No, sí está bien escrito. Y el teorema es súper simple. Dice, ni siquiera vamos a necesitar símbolos matemáticos. Me dice lo siguiente. Me dice, toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. ¿Ok? Y esto lo vamos a una estrategia que se llama dicotomía o algo así como dividir y conquistar. ¿Por qué? Porque un poco de intuición. Esto no he empezado la demostración, pero para hacer un poco de intuición. Que una sucesión que esté acotada significa que A, va, por acá abajo, A menor o igual a Sn, menor o igual a B para todo n, ¿cierto? O visualmente, imagínense que tengo el intervalo A, B, ¿ok? Y aquí tengo todos los puntos de la sucesión, ¿cierto? Pueden estar más concentrados acá, quizás, ¿ok? Pueden haber un par acá, pero tienen que estar ahí, ¿ok? Entonces como que uno se diría, bueno, yo podría ir como cortando este intervalo, ¿cierto? Esto a la mitad, y veo, bueno, ¿dónde queda una infinidad de puntos? Porque son sucesiones, ¿cierto? En alguno de los dos lados tiene que quedar un infinito de puntos, ¿sí? Digamos que fue el lado derecho, ya, y lo miro acá. Ah, bueno, cortémoslo de nuevo a la mitad. Ya, ¿dónde quedaron infinitos puntos? ¿Acá o acá? No, parece que acá. Ya. Entonces lo veo de nuevo, lo corto de nuevo a la mitad. ¿Dónde quedaron infinitos puntos? ¿Acá o acá? Ah, no, acá. Y así me voy a ir. Y siempre voy a encontrar un pequeño intervalito, ¿cierto? Donde queden infinitos puntos. Esa es la intuición de este teorema. ¿Ok? Entonces lo puedo, por ejemplo, aquí, de nuevo, divido ahí. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con estos pequeños intervalos? Que precisamente ahí, los términos que queden ahí, claramente van a converger a algo, porque van a estar muy cerquita. Entonces voy a poder hablar de límite. ¿Ya? ¿Se entiende la intuición un poco o no? Lo que quiero demostrar acá. ¿Por qué es importante que sea acotado? Porque si B fuera infinito, no podría estar dividiendo en intervalos que se van achicando, que se van haciendo cada vez más pequeños. Por eso se llama dicotomía. Es como el... no sé si no, creo que se ve después. Da igual. El método de la bisección. Pero no, creo que se ve en este curso después, perdón, me confundí. Olvidé las últimas 15 palabras.
eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a formalizar esto, porque en realidad hay que tener cuidado con escoger un elemento de cada intervalo y que sea el bueno y que no se repita. Detalle, rigurosidad. Eso es lo que vamos a hacer en lo siguiente, en la demostración. ¿Ok? Pero la intuición es eso. La intuición, si yo tengo infinitos puntos en una cosa, en un intervalo acotado, puedo ir dividiendo este intervalo y buscando en intervalos cada vez más pequeños dónde quedan infinitos puntos. ¿Ok? Eso es todo, esa es la intuición. Así que empecemos a la demostración. Entonces yo voy a empezar diciendo, voy a crear una serie, voy a crear estos intervalos y van a cumplir ciertas propiedades y vamos a llegar a la demostración. Entonces, vamos a construir la subsucesión en el fondo. No es que, no, eso es lo que vamos a hacer, la vamos a construir nosotros mismos. Entonces, yo sé que, como es acotada, A0 es menor que Sn, menor que un B0, ¿cierto? Ese va a ser mi intervalo acotado inicial. ¿Ya? A0 con B0. Entonces yo después voy a crear C0, que es el punto medio, ¿cierto? A0 más B0 partido en 2. Exactamente lo que yo dibujé, la barra entre medio. Entonces, hay dos intervalos, ¿cierto? Voy a tener el intervalo A0, C0 y después C0, B0. Y llamemos I1 al intervalo que contiene infinitos puntos, ¿ya? Ahí lo último es infinito y lo otro es punto, ¿ah? Okay. Puede ser cualquiera, o sea, los dos podrían tener infinitos puntos. Da lo mismo, tomen alguno, el de la izquierda si quieren. Entonces, I1, este intervalo que va a ser o bien A0, C0 o C0, B0, lo vamos a renombrar su borde y vamos a decir que I1 es igual a A1, B1. ¿Ok? Ese va a ser el intervalo que estoy trabajando. Que viene de ese, que insisto, o era A0, C0 o era B0, C0. Alguno de los dos, pero los voy a renombrar por un tema de conveniencia, ¿no? Ya, pero tienen que pensar que, nuevamente, entonces acá, por ejemplo, eso, tengo acá, ahí está C0, entonces ese es C0, ¿cierto? Este es B0 y este es, ahí, por ahí, A0. ¿Ok? Y uno va a ser uno de estos dos. ¿Ya? El que tenga infinitos puntos. Si los dos tienen, escojan el izquierdo, por ejemplo. Eso estamos construyendo estos intervalos. Y uno va a ser el que se llama así. ¿Cierto? Y, bueno, puedo hacer lo mismo infinitas veces, ¿no? También puedo hacer en A1 para seguir. Entonces después yo hago C1 igual a 1 más... Ay, pero qué desastre esto de las reuniones. Ya. A ver, A1 más B1 partido en 2 y esto es un C en teoría. Una C. C1 a 1 más, esto es un más. B1 partido en 2. Y nuevamente genero el intervalo I2. ¿Ok? Y así me creen que voy a llegar a generar el intervalo enésimo, ¿cierto? Con este mismo procedimiento. Miro en qué subintervalo están infinitos puntos y seguimos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Quiero definir la sucesión. En cada uno de estos intervalos
voy a tomar, en cada uno de estos intervalos, vamos a tomar un puntito. ¿Qué punto voy a tomar? Entonces, primero, notemos un par de propiedades. Fijémonos que I1, nuestro primer intervalo, tiene que contener al I2, ¿cierto? Que están contenidos uno en el otro. Así hasta el enésimo, ¿cierto? Y N. Y el porte de los bordes. Esto también es importante. Fíjense bien que Vn, ¿cierto? Los bordes del intervalo enésimo, ¿de qué porte son? Si yo fui dividiendo siempre a la mitad. Bueno, tiene que ser del porte del intervalo inicial, ¿cierto? B0 menos A0 partido en 2 a la n. ¿Cierto? Porque voy siempre dividiendo a la mitad. ¿Ya? Y entonces, estoy viendo mis notas acá. No, ya, yo creo que ya estamos casi. Ahora vamos a definir voy a definir la subsucesión. Que la escritura es media complicada, pero vamos a ir a hacer. Entonces, el primer término voy a tomar F0. Esta es la función f de mi subsucesión, ¿eh? F0 igual 0. Ya voy a tomar el primer término. ¿Sí? Y voy a tomar f de n más 1. Fíjense bien cómo lo voy a escribir, porque es un poco enredado. Voy a escribir el índice más chico, ¿ok? Y voy a tomar el índice más chico que sea más grande que el índice anterior. ¿Por qué? Porque necesito que sea creciente. Esa es la gracia, porque si no tomaría cualquiera. Pero como necesito hacer que la función f sea creciente, lo tengo que hacer así. Y le voy a pedir que S de K viva en IN más 1. ¿Ok? Eso es lo que le voy a pedir. Entonces, lo que estoy diciendo es que el índice n más 1 de mi subsucesión, le voy a pedir que la sucesión viva en los intervalos que estoy creando, donde quedan infinitos términos, y además le pedí que el k que me tome sea el más grande de los que estaban en el anterior, ¿cierto? De los que estaban en el intervalo anterior. Entonces, así voy a poder crear una sucesión, una función creciente. En el fondo, si quieren dividir esta cosa, la parte k mayor fn es para que la función f sea creciente. La parte sk perteneciente a in más 1 es precisamente para encontrar un punto de la sucesión que esté en el intervalo que les quedan infinitos términos. ¿Ok? Entonces así queda. Así no es fácil. Así vamos a poder ver que an, ¿cierto? Los bordes de mis nuevos intervalos es menor o igual a s de f de n. Porque viven es precisamente la definición, ¿eh? Eso solo vivir en este intervalo de esta definición. Perdón. Y esto es menor o igual a dn. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia acá? Es que si se fijan, ¿cuánto tiempo me queda? 4 minutos. Ya, a ver. No. Si se fijan, Vn y An satisfacen esta cosa, ¿ya? Y An y Bn son sucesiones también. Sucesiones acotadas y monótonas. ¿Y qué nos dice un teorema del semestre pasado? Que toda sucesión acotada y monótona tiene un límite. Por eso, entonces, supongamos que este converge a un límite A, este converge a un límite B, bueno, acotadas porque viven en el intervalo inicial,
y decrecientes, porque fíjense cómo estamos construyendo los intervalos. ¿Ok? Ahora, esto converge a A y esto converge a B. Me gustaría acá hacer un sándwich para demostrar que esta subsucesión converge. Pero para eso voy a usar esto. Para eso voy a usar esto. Bn, si Bn converge a B y An converge a A, y esto converge a 0, A igual B. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a anotar acá. Entonces, yo sé que esto, Bn menos An es igual a B0 menos A0 partido en 2 a la n, ¿ok? Y esto converge a ¿qué? A 0 por 2 a la, porque está dividido por 2 a la n, y esto converge a, por álgebra de sucesiones, a B menos A. ¿Cierto? Y por sándwich concluimos que ese f de n converge, bueno, ¿esto qué me dice entonces? Que A igual B. A igual B. No conozco A, no conozco B, pero sé que existen estos límites. Y por lo tanto ese f de n converge a A o B, porque es lo mismo. ¿Ok? Esa es la demostración. Es un poco, cuando la estudian, es un poco enredada porque hay que fijarse en estas cosas así, pero lo interesante es la construcción y aún más importante es la intuición del principio, de ir dividiendo en pequeños subintervalos. ¿Ok? Mira, me queda, son las 11:15, me queda un poquitito más de materia. Ya, les mando el tercer Zoom y ahora sí que sí, porque me queda muy poquitita materia para poder el viernes empezar de lleno. Bueno, duda de la demostración acá, que tengo 2 minutos para responder dudas. ¿No? Profe, hay una Profe, duda en el chat. en el chat. Dale nomás. Ah, en el chat, perdón, que como no puedo ver el chat mientras estoy compartiendo Que a alguien le pantalla. confunde por qué se escoge el mínimo. Ah, porque ¿por qué se escoge el mínimo? Porque a mí me interesa escoger un elemento del intervalo, ¿ya? Uno. Entonces yo digo, bueno, escojamos el más chiquitito de los que son más grandes de los que ya tenía. Por eso es confuso. Si, ahora, podría escoger en realidad cualquiera. Efectivamente, podría escoger cualquier K que fuera más grande que Fn. Pero por escoger uno, escogemos el mínimo. Podría escoger el segundo, que fuera más grande que Fn. ¿Ya? Pero es por escoger uno. El mínimo no es importante, lo importante es escoger alguno que sea más grande. ¿Ya? Eso, no sé si eso responde la duda. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Listo. Ya. Les mando un zoom más y para poder terminar con la clase. ¿Ya? Esto me acuerdo una vez en la facultad me cambiaron 2 veces de sala haciendo un auxiliar. Esto es peor, la verdad, se siente más desagradable. Ya creo que vamos llegando casi todos. Ya, me parece que somos varios. Chat, a ver qué. Sí, voy a mandarle. Voy a escribir en el foro un post con todas las informaciones, ¿ok? Lo dije al principio, pero algunos no habían llegado. Así que
No, sí, estoy usando, o sea, ¿qué app usa? ¿Es Zoom? No sé. Es que, a ver, yo estoy usándolo por la plataforma Uchile, esta cosa, pero normalmente me dieron haber dado permiso para tener tiempo ilimitado. Y no me lo dieron. Cosas de primeros días de que pasan, ¿cierto? Así que espero que para el viernes eso esté bien. Eso era todo. Ah, ¿qué app uso para anotar? La que me ofrece acá Zoom. No sé, sale una pizarra en blanco. No sé, la verdad. La pizarra de Zoom, claro. ¿Hay una mejor o no? Porque si me dicen otra mejor, yo feliz aprendo a usarla. A ver, OneNote. Vamos a anotar eso por algo. A ver. OneNote. Ya. Entonces, OneNote. Mira, aquí tenemos OneNote, Microsoft Whiteboard. A ver. Anotar esas cosas. Ya, ¿y funciona bien para el Zoom esa? O sea, ¿se integra bien? Como le pongo onda compartir pantalla y anda bien, parece. Eso, ¿sí? Listo. Ya. Vamos a probar para el viernes con alguna de esas, hasta dar una buena. Ya, de la última demostración, les digo, el teorema, a ver, esta clase es para que recordemos lo épsilon, las sucesiones, para que empezamos a retomar los términos que fuimos desarrollando el semestre pasado, ¿ya? Así que es eso. Ya vamos a entrar ahora vamos a entrar a una parte ya más importante del curso, que es la continuidad, que solamente quería dar la definición para que les quedara en la cabeza y el viernes fuéramos... y el viernes empecemos la clase con ya una noción de la definición de continuidad. Así que ¿no queda gente en el...? No, parece que no. Ya, vamos a escribir esta cosa. Oye, ¿y habrá alguna aplicación que yo pueda escribir y escribir en LaTeX al mismo tiempo? ¿No? Así. LaTeX es como el formato de los enunciados del DIM. No sé si... ¿No? Bueno. Sería el ideal, pero bueno. Ya. Entonces vamos a terminar la clase con el concepto de continuidad, ya que el teorema de Bolzano-Weierstrass está bien. El teorema nos decía sucesión acotada, existe subsucesión convergente. Fíjense que el teorema de alguna manera es como una versión alternativa de función sucesión acotada y monótona converge. Esto es, bueno, sucesión acotada, ¿ya? Y lo que hago es generar una subsucesión convergente, ¿ya? No es la sucesión convergente, pero tengo una subsucesión, que obviamente es más débil, pero es un poco para como complementar ese resultado. Ya, entonces ahora vamos de lleno a definición de continuidad. La vamos a definir con sucesiones, porque la próxima clase vamos a estudiar una definición que no tiene, van a coincidir las dos claramente, pero nos vamos a olvidar de las sucesiones. Pero la vamos a definir con sucesiones, así que lo voy a escribir así. Sea F a ver, entonces, sea F una función A de un subconjunto de los reales, ¿ya? Y X barra en su dominio, ¿ya? Y X barra en su dominio. Déjame dejar acá. Y X barra en su dominio. Entonces decimos que F
f es continua en f es continua en X barra, si, fíjense bien, para toda sucesión, no es para cualquiera, no es para una en particular, para toda sucesión que converge X barra, entonces f de xn converge a f de X barra. ¿Ok? Lo que me está diciendo esta definición es, una función es continua si cualquier sucesión, en un punto, la continuidad es una propiedad local, eso es súper importante. La función es continua en un punto si es que cualquier sucesión que se acerque a esa función, la función se acerca al límite de la... cualquier sucesión que se acerca al punto X barra, la función evaluada en la sucesión se acerca al punto f de X barra. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo esta definición de continuidad. Y veamos un ejemplo. ¿Ya? Y veamos un ejemplo y con eso ya cierro la clase. Entonces usamos la función, ¿cierto? X cuadrado, por ejemplo. Entonces ahí, f de x igual x cuadrado. Y demostremos que es continua en x, y supongamos en... ahí está. F es continua en x barra igual 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Si yo tengo que xn converge a 2, f de xn tiene que converger, perdón, f de n, f de xn, una x, tiene que converger a f de 2, que en este caso es 4, ¿cierto? Que igual a 4. Y eso es fácil porque es cierto que f de xn igual a xn al cuadrado, y por álgebra de sucesiones, esto converge a x barra al cuadrado, que es igual a 4. ¿Cierto? Súper sencillo demostrar la continuidad en este caso, una función facilita, y lo que me está diciendo acá es que si tengo una sucesión ahí, ¿cierto? Que se va acercando a este punto 2, f se tiene que ir acercando también al punto f de 2. Eso ¿ya? Esa es la definición de continuidad y la clase la vamos a dejar hasta acá por hoy día. Solo para que el lunes, o sea, el viernes vamos a... ¿alguna duda de la definición, primero que todo? Más o menos claro, ¿no? No. ¿Sí? No. Ya, eso por hoy día. Entonces la definición... La definición era de continuidad, la vamos a retomar el viernes y vamos a empezar a trabajar en eso. Entonces, hoy día la clase, el objetivo era mostrarle este teoremita de Bolzano-Weierstrass, recordar sucesiones, el concepto de subsucesión. No nos pida milagros, profe. Ya, me acabo de reír. Ya. Como llegué tarde al chat. Bueno, eso. La clase hoy día era un poco para volver a recordar lo que era la introducción al cálculo y ya el viernes nos vamos a meter de lleno a lo que es continuidad
continuidad, vamos a trabajar un par de clases en continuidad y ya y ya mañana voy a tener quién va a ser su auxiliar, ¿ya? Y me voy a despedir además con el mensaje del maestro Rochi, para que lo tengan claro. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar. Y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Rochi para tener una buena condición. Así que recuerden bien, tengan un buen semestre y nada, pues, que les vaya muy bien en lo que sigue o en las clases que tengan este día y hasta la próxima. Así que... No, pero... profe, Sí, dos otras cosas. Que en el chat hay varias preguntas. dale. Importantes. Primero, pregunto por ahí si hoy hay auxiliar o no hay. No, primera semana no hay auxiliar, ¿cierto? Ok. Segunda pregunta, si la Sí. coordinadora respondió. No, Natacha no me ha respondido todavía, así que en lo que me responda lo escribo en el foro. Gracias, profe. Y tercero le pusieron qué grande sos. Bueno, Gracias, profe. eso. por la clase. No, el maestro Rochi, importante referencia. Así que eso. Eso, que les vaya bien en lo que sigue y bueno, intentemos sacar este semestre raro adelante. ¿Ya? Que les vaya bien. Gracias, profe, cuídese. No, profe, Ya, gracias. profe, Cuídese. chao, profe, cuídese. Chao, profe. Gracias por la clase.